La Sociedad Científica de la Carrera de Comercio Internacional, junto a la carrera de Comunicación Estratégica y Digital, presentan Comercio Global 360, el podcast donde la adaptabilidad y la resiliencia marcan el rumbo del comercio global. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante, es el final, es uno de los más grandes que vamos a abarcar y es en el que vamos a hablar de tendencias, vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de cambios y vamos a hablar de ver hacia adelante. Para eso el día de hoy tenemos a nuestro invitado, ¿quién es? Rodolfo Saavedra, gracias por la invitación. Complacido de poder estar acá y poder compartir mis experiencias en el comercio internacional, que es un tema muy importante, sobre todo ahora en Bolivia, que necesitamos atraer divisas mediante exportaciones para el país. Claro que sí. Me gustaría empezar la entrevista del día de hoy con una pregunta un poco introspectiva, un poco interesante. Si usted tuviera que volver en el tiempo y viera a Rodolfo de hace 10 años, ¿qué cree que es lo que más le parecería interesante o más disruptivo de los cambios que hubo en el comercio? Bueno, hace 20 años que soy profesional. En ese momento, digamos, cuando inicié, como se dice, mis primeras armas, veía todo el tema, digamos, de importaciones, ¿no? Ya estaba inmiscuyéndome en temas de comercio internacional, y eso a lo largo de este tiempo ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque ahora con toda la digitalización y tecnología que se tiene, han sido cambios muy disruptivos, ¿no? Donde ha marcado un antes y un después fue en la pandemia, en el COVID, ¿no? Entonces, eso me ha enseñado a mí a que no todo fluye de manera regular durante el tiempo. Hay cambios que se van a dar. Ahora los cambios son mucho más rápidos. Hay que ser resiliente ante eso y hay que tener mucha capacidad de adaptabilidad para poder tomar esos cambios de la mejor manera posible. Y en base a lo que mencionaba sobre la pandemia, ¿verdad? Que cambió bastante el comercio. ¿Cuál fue un gran cambio notorio que vio usted? Bueno, sobre todo en aspectos logísticos, ¿no? Durante la pandemia uno creería, digamos, que no funcionaban muchas cosas. Es verdad, digamos, que un tiempo no hubieron, digamos, operaciones, pero luego con esta pandemia todas las conexiones fueron ya vía virtual. Entonces nuevamente empezó a funcionar de manera virtual sin salir de la casa uno, pero los alimentos tenían que seguir llegando a los hogares, ¿no? Entonces, eso nos ha enseñado que, bueno, podemos trabajar remotamente ya desde cualquier parte del mundo y continuar con el trabajo regular, ¿no? Y si pudiese, ¿cómo imaginaría usted el comercio de mañana? Bueno, el comercio de mañana va a estar marcado por muchas disrupciones a nivel tecnológico que ya están ocurriendo, que lo veíamos, digamos, como algo lejano. Horizonte. Exactamente, pero ya se está dando, hay que utilizarlo, y hay tendencias, digamos, actuales como el offshoring, el nearshoring y el friendshoring, ¿no? El offshoring sobre todo es, digamos, relocalización, que básicamente busca un mejor costo. El objetivo principal del offshoring es costo. Luego tenemos ahí el nearshoring, donde básicamente ahí el objetivo es tener, digamos, mayor rapidez y agilidad para el abastecimiento de la cadena de suministros. Y finalmente el friendshoring, que básicamente su objetivo principal es tener la seguridad por los cambios geopolíticos que se están dando, y busca, digamos, tener, digamos, una alianza, digamos, con las empresas, con los estados que se está trabajando. Da mayor seguridad, el objetivo es seguridad. Tenía planeado otra secuencia de preguntas, pero ya que mencionó los tipos de tres, ¿no? Mi pregunta iba más enfocada a lo que era nearshoring, pero ya que tocamos los tres, me gustaría saber ¿cuál considera usted que sería el más aprovechable para Bolivia? Sabemos que somos un país con un bajo desarrollo en lo que es el comercio. Tenemos muy poco apoyo por parte gubernamental, tenemos muchas trancas, tenemos una limitación, hasta yo diría, idealizada por parte de las personas, ya que nos gusta
encontrar alguna falla para no trabajar, a muchos. Eso lo vemos tal vez en temas de bloqueo, lo vemos tal vez en temas de, como hay muchas trabas, lo vamos a dejar de lado. Así que me gustaría saber cómo usted considera que sería la mejor forma de llegada o la mejor, el mejor aprovechamiento en función al nearshoring, no-shoring, que podríamos aprovechar como país. Bueno, principalmente yo diría que tendría que ser un híbrido, ¿no? Entre nearshoring y friendshoring, pero principalmente nearshoring, ¿no? Por lo que indicas sobre las distancias que se tienen, la idea es acortar, ser más eficientes y ágiles, ¿no? Bolivia, al ser un país mediterráneo, realmente se le complica mucho la logística, ¿no? Entonces, si estamos pensando de una fuente de abastecimiento desde China, tenemos que pensar que va a ser un tramo marítimo y luego un tramo terrestre que nos va a complicar. Claro. Y eso implica, ¿no?, elevación en tiempos y costos. Correcto. Nuestra mediterraneidad de Bolivia representa aproximadamente el 1% del PIB. Y en temas de costos logísticos representa entre el 25 y 30% de sobrecosto en todas las operaciones logísticas de exportación que tenemos. Sí, eso es un dato muy interesante. En otro episodio del podcast se mencionó que somos uno de los pocos países, creo que son muy pocos, ¿eh?, que tienen tienen el medio multimodal para lo que sería el despacho o entrega de mercancías. Y eso hay muchos países que no pueden entender cómo funciona, ¿no? Así que el tema de la elevación de costos es una cosa, el tema de la elevación de tiempos es otra cosa. Y ahora me gustaría añadir otra variable a la mesa, que sería el desconocimiento de las personas para el aprovechamiento logístico, que eso hace que uno incurra mucho en fallos. Así que, ¿usted cuál considera que sería el fallo más común y cómo podríamos evitarlo dentro de la interacción en el comercio internacional? Sí, bueno, o sea, si estamos hablando con clientes, muchos clientes no conocen que Bolivia, digamos, no tiene una costa. Entonces nos preguntan cuál es el puerto de salida, ¿no? Entonces hay que explicarles, digamos, paso a paso que es un envío multimodal que implica, digamos, inicialmente un tramo terrestre y posteriormente un tramo marítimo, ¿no? Pero tenemos ahí un ejemplo de éxito que es Paraguay. Paraguay es un país igual que Bolivia mediterráneo, pero a través de sus hidrovías tiene la mayor flota de barcazas del mundo, en el que su comercio internacional es impresionante porque siendo un país mediterráneo recibe mercaderías de todo el mundo, es un país bastante abierto que ofrece muchas condiciones favorables para la inversión extranjera directa. Sí, eso, la apertura por parte del país, la predisposición que tienen, ¿no?, sus normas a fomentar el comercio. La verdad, sí. Bueno, hablando un poco sobre ya nuestro tema de Bolivia, ¿cuáles cree usted que serían los productos potenciales, ¿no?, tomando en cuenta todo este transporte multimodal? Sí, bueno, tenemos ahí varios productos. Yo estoy en el rubro lácteo, pertenezco a la empresa Pilandina que ustedes deben conocer. Este año cumplimos 66 años de trayectoria. Somos una empresa emblema en el país que siempre está apostando por el país, por Bolivia, marcando tendencias, innovación, etc., ¿no? Entonces, Bolivia tiene potencial en varios productos. Nosotros, digamos, como les decía, estamos en el rubro lácteo. Hay un potencial interesante de exportación de nuestros productos, pero como país tenemos ahí el tema de los cereales, en lo que estamos digamos, viendo alimentos. Bolivia es un país netamente exportador de materias primas, en la que la idea es que se puedan transformar y tener un mayor valor agregado. En el tema de minerales, por ejemplo, e hidrocarburos siempre ha sido, digamos, el eje, digamos, estructural de exportación del país. Y bueno, ponía un ejemplo el presidente hace no mucho, en el que Bolivia exporta alrededor de $5.000 millones al año en lo que es minería, y tenemos a nuestros vecinos como Chile y
Perú, que exportan en minería alrededor de 45.000 millones Sí. de dólares. Recuerdo que igual en esa entrevista o en esa conferencia de prensa creo que fue, el presidente mencionó que no le dábamos o no explotábamos lo suficiente, ¿no? Que nos ganaban y nosotros podíamos ganarles a los que son nuestros vecinos. Así es, porque uno se pone a pensar y bueno, yo siempre me he hecho esta pregunta, digamos. Hablamos de que Bolivia es mediterráneo, ya es Una realidad. sí, 1% del PIB. Pero nuestro vecino más cercano y nuestro vecino más parecido es Perú. Y Perú tiene las mismas, digamos, condiciones de terreno, agroindustrial, etcétera, que Bolivia. Y Perú, o sea, está mucho más adelantado en el tema agroindustrial, en las exportaciones de cereales, por ejemplo, de frutas, de verduras, etcétera, ¿no? O sea, si uno entra a ver, digamos, algunos productos, Perú va a estar en el top 10 y nosotros podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, lo que le falta, digamos, a Bolivia y a nosotros los bolivianos es creer más en nosotros. Sí, ¿no? Nos subestimamos mucho, nos bajonamos nosotros mismos. Un horizonte un poco más amplio, en pocas palabras, ¿no? Buscar lo mejor, no a lo que podemos llegar, sino más allá. Ahora, hablando de eso, de llegar más allá de adaptación y tal vez un poco en el futuro, hemos visto ya que la inteligencia artificial fue totalmente disruptiva dentro del desarrollo de las empresas. Hay muchas que funcionan con IAs. ¿Usted tuvo algún tipo de experiencia utilizando o aplicando alguna IA o algún tipo de tecnología o automatización directamente de la industria? Le has dado en el clavo, porque para el profesional de hoy creo que es indispensable, ¿no? O sea, un profesional que va a salir dentro de poco y que no tenga conocimientos de IA es como si fuera, o sea, una parte, digamos, analfabeta, Claro. ¿no? Eso, como les decía, ya no es una tendencia, es una realidad. Y yo pienso que el profesional, no solo el profesional de siempre, siempre tiene que estar actualizándose y seguir estudiando, ¿no? Yo acabo de terminar precisamente un diplomado en estrategia de precios internacionales, en el que hemos tenido básicamente un módulo completo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ayuda mucho en tiempos, en predicciones, en agilidad. Es una herramienta, hay que tomarlo como una herramienta y hay que saberla utilizar muy bien. Claro, yo creo que el uso más común que se le da por casi todos es como un motor de búsqueda más, ¿no? Personalizado. Sí, o sea, ese es el uso común, ¿no? Pero la inteligencia artificial va mucho más allá, ¿no? Entonces, en el tema específico del comercio internacional, para la analítica de datos es una herramienta súper poderosa, ¿no? Porque de una base de datos, digamos... Que puede estar sucia. Sí, de una base de datos descargada, digamos, de, por ejemplo, un trade map o del Banco Mundial con estadísticas de los países, siempre tiene errores. Y esos errores te ayudan a limpiar la base de datos de la inteligencia artificial, como a generar los reportes, ¿no? Pero ahí quiero hacer énfasis en que, como decía, es una herramienta. No es el todo. Pero no es el todo. El criterio humano va a estar muy por encima de la IA. Y ahí entra la ética de la IA, ¿no? La ética y el criterio humano de poder interpretar esa información y poder dar, digamos, la perspectiva de una respuesta humana, ¿no? Porque es cierto, la IA te lo puede hacer todo. En el contexto académico, en las universidades, te pueden dar un trabajo, hacerlo con IA, pero sin ningún criterio, digamos, de la persona. Claro. ¿No es cierto? Y adentrándonos un poco dentro de ese punto, vimos temas éticos, vimos temas de herramientas, pero me gustaría saber qué considera usted que sería una competencia que debería tener un estudiante que está dentro de esta área. Bueno, una competencia, yo creo, imprescindible de un profesional de hoy en comercio internacional, debe ser que tiene que tener visión estratégica y comercial. ¿Cómo definiría usted la visión estratégica y comercial?
no solamente basarse, digamos, en documentación o en el aspecto operativo, sino ver más allá, ver el futuro, tratar de predecir el futuro y encontrar, digamos, soluciones alternativas en las que se puedan encontrar negocios sostenibles en el tiempo, ¿no? Eso a nivel, digamos, estratégico, ¿no? A nivel tecnológico, el uso de la inteligencia artificial responsablemente. A nivel logístico, tener las alternativas y la adaptabilidad necesaria para poder encontrar rutas alternas, y también, digamos, ver lo que está pasando alrededor del mundo. Ahorita tenemos, digamos, un bloqueo en el estrecho de Hormuz, donde pasa aproximadamente el 25 y 30% del petróleo a nivel mundial, ¿no? Hace unos años hubo un bloqueo físico del canal de Suez porque uno de los buques se atravesó en el canal. Entonces, por ahí también pasa muchísima mercancía para Europa y ha generado, digamos, una repercusión muy fuerte a nivel del comercio internacional. Aparte, ¿no? Que es como el mayor distribuidor o mayor paso para todo lo que serían medios de combustibles que tenemos. Así que, eso. Sí, ahí quería complementar un poco. También tiene que tener una inteligencia cultural y profesional de hoy, ¿no? Hay distintos tipos de negociaciones culturales, digámoslo así, ¿no? No es lo mismo, digamos, negociar con un cliente americano que con un cliente japonés o asiático. Y tampoco es lo mismo negociar, digamos, con un cliente europeo que con un cliente latino, ¿no? Tienen preferencias culturales mucho más marcadas, en la que esa inteligencia del profesional tiene que ser no solamente de hablar el idioma, sino de poder homologar cómo está negociando con ese cliente. Podríamos decirlo que también el profesional de hoy en día tendría que ser un poco más dinámico al tratar de adaptarse o al cambiar algunas cosas. Sí, definitivamente es un tema súper importante, el tema de adaptabilidad para el profesional de hoy, porque estamos en un entorno muy volátil, ¿no? En el que las cosas cambian tan rápidamente, tecnologías, nuevos conceptos, mismo logística, etcétera, que ese profesional tiene que tener esa capacidad de adaptabilidad a ese nuevo entorno que se va presentando, porque cada vez se hace más grande la incertidumbre de los mercados. Ahora, una especie de consejo para nuestros oyentes, que ojalá sean muchos. ¿Cuál sería la cultura más fácil con la que se puede negociar? ¿Y cuál sería la más difícil? Bajo su visión, obviamente. No vamos a caer en racismo, por favor, no piensen eso. Bueno, existen muchas diferencias de país a país. De país a país. A nivel Latinoamérica podríamos decir que es un poco más genérico, sencillo. Uno, por el idioma, es mucho más fácil, digamos, negociar en su propio idioma, pero eso no limita a que yo pueda negociar, por ejemplo, con un norteamericano, claro, que es mucho más directo, ¿no es cierto? No hay como que un protocolo, ¿no? Si uno negocia con un asiático hay un protocolo previo, ¿no? En el que uno tiene que ir a cenar, demostrar un poco de confianza primero con la contraparte, etcétera, y recién después entra uno a negociar, ¿no? En Latinoamérica es, digamos, diferente porque no es tan directo, hay un tema, digamos, conversación previa, incluso, digamos, de poder compartir, y bueno, lo que hay que tratar, digamos, yo creo siempre de hacer con los clientes es de tener una cercanía y poder adaptarse a su cultura. Adaptación a la cultura, entonces nos quedamos con eso y quedarnos alrededor de lo que sería la adaptación, de la transformación y de cómo podemos reaccionar nosotros a este tipo de interacciones, ¿no? Tampoco olvidemos tener un buen horizonte o visión, ¿no? Que mencionaron.
Correcto, la visión estratégica es muy, muy importante. Esa visión estratégica debe estar alineada a la estrategia de la empresa, ¿no? Y si hay esa concatenación de una visión estratégica, personal y comercial, vamos a tener mucho éxito en el comercio internacional. Si pudiese cambiar alguna cosa del ecosistema boliviano, ¿qué sería? En una sola, o bueno, algunas cosas sencillas. Bueno, el tema de logístico y que estábamos conversando, somos un país mediterráneo en el que tenemos entre 25 y 30% mayor costos de fletes versus, digamos, otros países. Y también un tema importante, digamos, es que vivimos con muchos bloqueos, ¿no? Entonces, eso tenemos que como país empezar a regular, a evitar ese tipo de bloqueos. Actualmente lo estamos viviendo y eso complica a todo el empresariado nacional. Entonces es un tema súper importante que eso habría que cambiar y mejorar a futuro. Y un tema no menor es el tema regulatorio, ¿no? Porque todas las regulaciones que se presentan en el país generan, digamos, retrasos, ¿no? O barreras, ¿no? O barreras que el mismo país frena, digamos, ese desarrollo. Uno podría, digamos, desarrollarse más y más rápido si tuviera, digamos, ese acompañamiento, ¿no? Siempre estamos supeditados a un Estado que va a regular, ¿no? Para concluir con lo que sería la entrevista, me gustaría pedirle algo un poco ya fuera, ¿no? En todo lo que es la seriedad del asunto. ¿Qué consejo le podría dar a los estudiantes? Nos mencionó que ya estás 20 años ejerciendo, pero volviendo un poco a verse a usted universitario, ¿qué consejo les daría a esas personas que recién están empezando su vida? Que tengan la disciplina necesaria, que tomen en serio su estudio, porque eso es la base para su futuro, ¿no? Yo creo que con esfuerzo, disciplina y dedicación pueden ser profesionales muy, muy exitosos, ¿no? Y lo que decía y lo repito, o sea, uno tiene que seguir estudiando siempre, porque siempre se puede aprender más, ¿no? Y eso va a determinar, digamos, si uno está inmerso en los cambios que se dan en el mundo, que cada vez son más rápidos, y aprende nuevas cosas, ¿no? Y yo estoy aprendiendo y ya. El mundo se va moviendo y nosotros con él. Así es. Entonces, esa capacidad, digamos, ¿no? de poder seguir adelante. Perfecto, entonces quería agradecerle por estar aquí con nosotros el día de hoy. Fue una charla muy amena, muy interesante. Y como ya dije antes, fue la mejor para el final. Muchas gracias. No, a ustedes las gracias nuevamente por la invitación. Licenciado. Igual por estar acá. Valoramos muchísimo su presencia acá. Esperamos les haya gustado la entrevista del día de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta temporada. Este capítulo fue muy especial, por eso fue, y como decía Mariano, el más importante, lo mejor para el final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos veremos en una próxima temporada. Gracias. Esto fue Comercio Global 360. La Sociedad Científica de la Carrera de Comercio Internacional, junto a la Carrera de Comunicación Estratégica y Digital, presentan Comercio Global 360, el podcast donde la adaptabilidad y la resiliencia marcan el rumbo del comercio global.